Refrigeración, tu nuevo podcast favorito especialmente diseñado para ti, el profesional de la industria de la climatización y refrigeración. Como siempre, en este dojo RGC nos está acompañando Edgar Lopeza como Edgar Miyagi y Kai Stenbion como Cobra Kai. En persona, José García como José San. Y en esta oportunidad vamos a tratar un tema bien interesante del dojo RGC y son unos tips para técnicos de refrigeración, medidas de diagnóstico esenciales. Comencemos el entrenamiento. Esto es algo que a mí como un aprendiz de verdad me causa mucha curiosidad y me gustaría poder conocer de los maestros todo este tema que nos permite ser mejor técnicos y atender mejor esos equipos de refrigeración. Maestro Miyagi, me gustaría conocer de usted cuáles son esos tips o esas medidas esenciales para el diagnóstico. Por favor. Mi querido San, para un buen diagnóstico de un sistema de refrigeración, tenemos que considerar algunos valores como temperatura de operación, sobrecalentamiento, temperatura de condensación, subenfriamiento y a través del datachip del compresor también podemos evaluar el trabajo que tendrá que hacer en esas condiciones. José San, Sensei. Además de eso, yo creo que las mediciones eléctricas son importantes. O sea, todo técnico de refrigeración y climatización debe iniciar su trabajo haciendo mediciones eléctricas en cuanto a las partes y piezas, en este caso compresor y ventilador. Medición de aislamiento, medición de bobinas. El entender que la intensidad de la corriente no es una medida, sino un comportamiento del sistema y que no hay manera de que un fabricante te dé exactamente la corriente de consumo en todo momento. Hay que saber interpretar también todo lo que es las mediciones, como dice el Sensei, las temperaturas de evaporación, de condensación, sobrecalentamiento y subenfriamiento, y tratar de entender que no existe un estándar, no hay como quien dice una línea horizontal en todo esto, porque de acuerdo a cada marca establece sus propias condiciones. Cobra Kai, y una pregunta, ya que el maestro Miyagi nos acaba de decir esas mediciones fundamentales, me gustaría que tú nos comentaras un poco con qué herramientas podemos nosotros tomar todas esas mediciones. Si hablamos de temperatura, evidentemente lo primordial es tener un termómetro, principalmente un termómetro de contacto. Hay un abanico gigantesco de oferta hoy en día en el mercado que parte desde los multitermómetros o los termómetros multisonda hasta los termómetros baraticos que tienen una sola sonda, que eso te sirve perfectamente para hacer esas mediciones. Nosotros, bueno, el Sensei nos enseñó que lo último que debemos hacer es tomar presiones manométricas. Evidentemente, si no tenemos la pericia, porque de lo contrario vamos a botar gas refrigerante a la atmósfera. Deberíamos comenzar primero por temperaturas para posteriormente ir hacia las presiones manométricas si vemos alguna lectura irregular. Bueno, realmente de esos parámetros hay unos que los conozco, hay unos que los conozco más que otros, pero hay unos que me traen bastantes dudas. Y me gustaría, maestro Miyagi, por favor, si nos pudiera decir cuánto debe ser el sobrecalentamiento de un sistema. ¿5 grados, 10 grados? ¿Cómo es eso? Supongo que estamos hablando sobre el calentamiento útil, mi querido Saltamonte. Así es, Sensei. Sobre el calentamiento útil, dependiendo del método de medición, podemos hablar que en el caso del dispositivo de expansión va a haber cierta variación. Si no tenemos una ola de expansión termostática, normalmente la mayoría de las marcas, de las buenas marcas del mercado, hablan de un sobrecalentamiento de 5 grados, que es lo que por defecto traen ellos en su medición. Tú tienes que hacer una medición porque depende del tipo de evaporador, la caída de presión que tenga, y puede haber variaciones. Por eso nadie tiene un trabajo completo si no hace una medición de sobrecalentamiento en el punto de trabajo, donde se espera el punto de consigna o llamado también set point. Cuando utilizo equipos más precisos como una válvula de expansión electrónica, pudiera ser mejor,
siempre hay que ver la recomendación del fabricante de la válvula, porque aunque sabemos que el sobrecalentamiento útil no es el sobrecalentamiento total, que es la suma del útil más el adicional que se da por los componentes, por la longitud de la tubería y por el tipo de aislamiento que se utilice. Normalmente nosotros podemos modificar un poquitico el sobrecalentamiento. Si el sobrecalentamiento total es muy elevado, nosotros podemos modificar el sobrecalentamiento útil para beneficiar. Como sabemos, todo sobrecalentamiento que ocurra entre el evaporador y el compresor es una carga térmica que tiene que ser después que nos va, digamos, a tener un comportamiento en el COP, que es lo que todo el mundo busca. Cuando hablamos de COP, estamos hablando de la unidad de eficiencia. Nosotros queremos siempre el mejor COP en un sistema. Bueno, realmente eso me ayuda mucho, ¿no? Por lo menos tener un número, una medida. ¿Qué debo esperar yo al medir un sobrecalentamiento? Pero ahora me gustaría conocer, quizás desde el punto de vista de otro doyo, ¿cuál debería ser el valor ahora del subenfriamiento? Y también tengo otra pregunta que me genera mucha curiosidad. Así como se puede controlar el sobrecalentamiento, ¿se puede controlar el subenfriamiento? Mira, sí, realmente. El Kung Fu mío es mejor que el tuyo, definitivamente. Mira, Karate, mano vacía. Ok, el Kung Fu es otro asunto. Fíjate, aportando un poquito a lo que dice el profesor, el sobrecalentamiento total también tiene que ver mucho con el aislamiento de la tubería y la recorrida de la tubería. O sea, mucha gente coloca la tubería así, la tira al piso y no pasa nada. Y la mayoría de las personas pide aislamiento elastomérico de 3/8 de espesor, sin hacer las verificaciones pertinentes. Por ejemplo, cuando tú tienes una tubería expuesta al sol, ya ahí vas a tener una mayor incidencia en el sobrecalentamiento y por ende tu aislamiento debe ser mayor a 3/8. Se puede tenerlo hasta en media, de 3/4, porque hay gente que ve el aislamiento elastomérico solamente como una manera que no te bote agua a la tubería, sin saber la ganancia de calor que puede tener en un recorrido de tubería. El subenfriamiento depende de cada marca. El subenfriamiento que oscilan entre 6 y 11. El juego, por así decirlo, con el subenfriamiento tiene que ver más con la carga refrigerante que cualquier otra cosa. De hecho, se dice que cuando no tienes el parámetro de carga por masa, el otro método infalible es el subenfriamiento. Cuando tú tienes un buen subenfriamiento, tú tienes plena carga. Por ejemplo, hace poco estaba viendo, creo que Bitzer hablaba de un subenfriamiento de 11. Como hay otras marcas que te piden un subenfriamiento entre 6 y 8. ¿Okay? Entonces, ¿con qué juegas con el subenfriamiento? Repito, con masa de refrigerante. Ese es el gran secreto. Medirlo es indispensable definitivamente. De hecho, estaba leyendo un manual que habla de subenfriamiento útil y subenfriamiento total, que ese casi nadie lo mide, que es tomando como referencia la entrada de la válvula de expansión. O sea, ahí mides tu temperatura y la comparas con la temperatura relativa a la presión. Porque pudiese tener el caso que tengas también la tubería de alta descubierta en un techo donde vas a ganar también calor, entonces vas a perder su enfriamiento. Entonces probablemente tengas que hacer lo mismo que se hace en BRF, que aíslas ambas tuberías. Entonces, son detalles que nosotros tenemos que ir puliendo en la medida que vamos trabajando y en la medida que vamos leyendo y vamos ampliando el conocimiento. Cada día más me convenzo que la refrigeración dejó de ser estándar y hoy en día cada marca tiene su propia referencia y nosotros tal vez sigamos queriendo utilizar un solo libro cuando tenemos que ampliar el abanico. Y otra duda que me surge, porque me estoy llenando de bastante conocimiento, realmente de aquí salgo a la batalla de los doyos. Realmente me gustaría saber cómo afecta tener un recipiente de líquido en esa medición del subenfriamiento. Creo que vamos a tener que hacer un comité en otro doyo. Pero la situación es la siguiente, como hemos analizado muchas veces, el condensador tiene 3 zonas. En la primera zona sabemos que solamente podemos intercambiar calor sensible. Tenemos la zona de mezclas, que es donde comienza la parte de condensación. Y la última zona de cualquier condensador diseñado para refrigeración, tenemos
la zona de subenfriamiento, donde nuevamente tenemos que disipar calor sensible, pero esta vez como líquido. Por diseño, eso se hace. Normalmente un fabricante te puede decir, mira, 2 grados de subenfriamiento pueden ser buenos, y pudieran ser buenos, siempre y cuando eso nos lo dice las condiciones de la instalación. Si una tubería, si una máquina está por encima del nivel de su evaporador, vamos a tener beneficios para su enfriamiento porque vamos a tener la suma de la presión que me da la columna de líquido y eso va a mejorar bastante esas condiciones. El enfriamiento es una medida necesaria para evitar que se me forme vapor en la tubería, lo que llaman flash gas. En la tubería de líquido no es bueno que se forme. También existen algunos, lo que se llaman enfriadores mecánicos, que son cambiadores de calor que normalmente se colocan en la condensadora para enfriar y protegernos del flash gas. Es mejor enfriar en la condensadora. También tenemos un enfriamiento que normalmente lo hacemos con algunos refrigerantes y algunas aplicaciones, que está exactamente a la entrada del espacio a refrigerar, entre la línea de vapor y la línea de líquido. Ahí sería la parte ideal para enfriar. Gano porque enfrío, si el refrigerante me lo permite, sobrecaliento, eso hay que hacer una simulación para determinar cuál es el mejor punto. De esta manera podemos, nosotros analizando un sistema de refrigeración, tenemos que buscar el refrigerante más eficiente. Sabemos que los refrigerantes todos tienen un punto de aplicación. El refrigerante más eficiente, el mejor sitio donde colocar la condensadora. El aire debe entrar a temperatura ambiente a las unidades de condensación. No podemos tener temperaturas muy elevadas. Nuevamente el fabricante, la mayoría, habla de la temperatura de condensación ambiente más 15. Entonces nosotros podemos buscar el mejor punto. Bueno, maestro Miyagi, gracias por esas enseñanzas y eso me recuerda mucho a algo que he estado leyendo y son las guías de instalación para unidades condensadoras y unidades evaporadoras de RGC. Entonces realmente es un recurso que me sirvió mucho, está disponible en la web de RGC como guías de instalación de unidades condensadoras y unidades evaporadoras. Creo que ese conocimiento, tanto de la mano del fabricante como de la mano del técnico, ese conjunto de conocimientos es realmente el secreto para poder hacer un buen diagnóstico, una buena instalación, un buen servicio. Otra de las medidas de las que hablamos fue las mediciones eléctricas. Y estas mediciones eléctricas, ¿cómo nos ayudan a describir ese problema o ese diagnóstico que está sucediendo en nuestro sistema de refrigeración? Sí, fíjate, el tema, por ejemplo, hay muchos fabricantes que te dicen que tú deberías hacer medición de aislamiento en cada servicio. Aquí hay que desmitificar el tema de la medición de aislamiento. Hay personas que creen que medir el aislamiento de un compresor, como estás agregando un alto voltaje, puede afectar la bobina. Pero al no haber movimiento de electrones en el estator, evidentemente no tienes afectación. Entonces tú puedes medir el aislamiento cada vez que tú haces un servicio y de esa manera poder diagnosticar si tienes algún problema. Porque, ejemplo, si tienes acidificado el lubricante, vas a ver una afectación directa en lo que es la medición del aislamiento, un bajo aislamiento de la bobina. Entonces tú puedes, evidentemente, si tú hace 3 meses mediste el aislamiento y tenías 1100 megas, vas 3 meses después y tienes 500 megas, tú debes tener algún problema. Se puede hacer midiendo el aislamiento, puede hacer una verificación de lo que es la acidez del sistema, puede haber humedad dentro del sistema que te afecta a la medición. Lo mismo pasa con la medición de la resistencia de la bobina. Tú puedes ver una alteración de la resistencia de la bobina, una resistencia muy alta, quiere decir que tuviste problemas o tienes problemas de recalentamiento en tu compresor y tú puedes tranquilamente hablar con tu cliente y decirle, mira, vale, tenemos aquí un problema, vamos a tratar de corregirlo antes de que pase la situación. Entonces, también medir los capacitores, medir todo lo que tiene que ver con contactores, conductores, hacer todas las verificaciones eléctricas, creo que es prioritario. Una de las cosas que muy pocos técnicos hacen es hacer una verificación del tablero principal donde haces la conexión
al sistema de refrigeración, porque tienes que hacer un balanceo de carga, porque probablemente haces la instalación, conectas donde sea, y el equipo de refrigeración es el que está generando el desbalance. Entonces son pequeños detalles que hacen la diferencia. Bueno, y realmente hay algo allí bien importante con esa medición de aislamiento, y es que es posible que esa medición de aislamiento nos dé un valor que puede ser... bueno, aquí vamos a tener que hacer un corte porque estoy buscando la palabra. Bajo. Bueno, sí, pero quiero decir algo como que está sesgado. Eso se puede editar, no te preocupes. Sí, claro. Me quedó Saltamonte. Un valor sesgado debido a que si se encuentra refrigerante líquido en el cárter del compresor, nos puede dar esta medida, debido a que el refrigerante líquido se comporta como un conductor y podemos creer que el aislamiento de nuestra bobina está deficiente cuando en realidad tenemos un compresor que está inundado de líquido. Eso es un dato bien importante a tener en cuenta allí. Sí, y fíjate, captando un momentico, el medir el aislamiento no es colocar la punta y quitarla. Tienes que darle al menos 1 minuto, justamente para descartar eso. De hecho, anteriormente se hacía una prueba que se llama índice de polaridad, ¿no, Sensei? ¿Cuánto tiempo se dejaba el medidor de aislamiento? Sí, yo creo que estamos viendo esta situación desde 2 puntos de vista, ¿no? Si yo voy por un problema particular de mantenimiento, cambio de aceite, ese tipo de cosas, sí, estoy de acuerdo que deberíamos considerar todos esos valores. O sea, hacer una medición eléctrica no tiene problema. Pero cuando, por ejemplo, yo estoy entregando un sistema o estoy arrancando un sistema, inicialmente, por supuesto, tengo que tomar las medidas de voltaje. Sabemos que para tomar voltaje en un sistema trifásico, igual que la corriente, tenemos que tomar las medidas fase por fase. En el caso que sea voltaje, tomamos el E1, L2, el L2, L3 y el E1, L3. Esas 3 mediciones se suman y se promedian. La mayoría de los fabricantes dicen que no debería haber una desviación mayor a un 3%. Y igualmente la corriente. La corriente promedio hay que promediarla también sumando las 3 mediciones en el punto de trabajo que nos interesa. Eso en cuanto a esos 3 valores, ¿no? Ahora, ¿qué amperaje vamos a ver? Siempre hay una curva, la curva de intensidad en cualquier máquina de refrigeración. Es una curva que está cruzada también con la temperatura de evaporación y condensación. Y entonces en ese punto donde yo tenga una temperatura de evaporación y condensación sale el consumo eléctrico que debería de tener. En cuanto al mantenimiento, sí. O sea, la medición de aislamiento, hay gente que dice, mira, 50 gigas como mínimo, idealmente infinito. Yo pienso que hay que partir de que se ha hecho un vacío correcto a los equipos. Como sabemos, con aceite mineral estamos hablando de hasta 500 micrones, aunque en fábrica se hacen menores, y aceite sintético 250. Eso nos asegura que el nivel de humedad va a ser uno muy bajo, muy poco ppm, que es lo que el filtro debe encargarse de eliminar. Así es que funciona. Ahí ya descartamos la posibilidad de una humedad y cualquier medición eléctrica que hagamos, por ejemplo, con un Megger, ya descartamos que haya humedad o que haya otro tipo de sustancias allí. También, bueno, midiendo con un kit de acidez del aceite, podemos detectar que eso tiene que estar neutro, ¿verdad? Un pH 7. De resto, bueno, mira, no deberíamos hacer unas mediciones tanto como de temperatura, su enfriamiento, su recalentamiento. Como dijo Kai, con un buen aislamiento térmico, el equipo debería estar en su punto de trabajo sin ningún tipo de problemas. Y hay otra medición que, bueno, se mencionó. No conozco mucho de ello, aún estoy aprendiendo esas técnicas, pero veo que es muy importante y se trata de la temperatura de descarga. Incluso yo creo que otro de los ejercicios en este dojo debería ser de la temperatura de la descarga. Sí. ¿Por qué esta medición es tan importante para el diagnóstico?
Se dice que la temperatura de descarga es 15 centímetros a la salida del compresor, más 30 te da la temperatura interna del compresor, la temperatura del cárter. Entonces, si tú estás trabajando con lubricantes, los lubricantes, la viscosidad cinemática está pensada a 40 grados centígrados, o sea, está evaluada a 40 grados centígrados. Entonces, tú ves que un aceite 32 a 40 grados en Centi-Stoke, cuando lo llevas a 100 grados centígrados, es apenas de 5.5. Entonces, imagínate tú llevarlo por encima de 100 grados centígrados, ¿cómo perdería lubricidad? Entonces, ese es uno de los factores. Yo tengo que verificar la temperatura para cuidar mi lubricante. Eso es número uno. Número dos, si la temperatura de descarga es demasiado elevada, evidentemente la temperatura interna del compresor es muy elevada, voy a tener la posibilidad de que se abra el térmico del compresor, afectando la operatividad y la funcionalidad de mi equipo. Entonces son parámetros que creo que son obligatorios. Es más, cuando tú tienes ya un rato trabajando con esto, sobre todo con compresores scroll, tú ves que cuando hacen la carga paulatina y no la precarga refrigerante con el 80% de la masa, tú ves cómo aumenta la temperatura de descarga hasta por encima de 120 grados centígrados, por un periodo de tiempo, sobre todo entre los 20 y los 40 PSI en el caso de R22 y entre 15 y 35 en el caso de R404A. Entonces, ahí tú te das cuenta, cuando tú mides la temperatura de descarga, sobre todo en el proceso, que lo ideal es hacer una precarga refrigerante. Entonces, esos son los detallitos que son buenos tenerlos en conciencia, sobre todo a la hora de poner a punto un equipo, dar un arranque de un equipo o instalar un compresor, hacer la verificación de eso. De hecho, por ahí Copeland tenía un semáforo, amarillo a una temperatura, rojo a otra temperatura y verde a otra temperatura. No sé si alguna otra marca lo tendrá. Que te dice que los compresores no deberían de pasar de 120 grados centígrados. Ok. Yo creo que para completar la información del otro dojo, tenemos lo siguiente. Efectivamente, el sensei tiene razón. Se estila 120 grados allí, a aproximadamente entre 15 y 18 centímetros, dependiendo del tipo de compresor. La situación a veces no es de marca, ¿no? Lo que nos afecta realmente la temperatura de descarga es la relación de compresión. Sabemos que la relación de compresión es la temperatura de descarga absoluta, o quise decir, la presión de alta absoluta entre la de baja absoluta, y eso nos va a un número. Hay por allí unas tablitas pensadas, digamos que ya con simulaciones, donde en el caso de amoníaco son 8 esa relación. En el caso de R22 no debería llegar a 10. En el caso de 134A, 12 grados. Y en el caso de 507 o 404, 14. Esas temperaturas, esa relación de compresión, y como tú decías, si yo tengo 20 y tengo 200, si ustedes hacen eso, ahí ya me voy de esos 10 que, sobre todo en motores scroll, donde por la eficiencia que tiene un motor scroll puede haber ciertas limitaciones. De ahí es importante de ver los diagramas envelope o los diagramas de sobre, que es que nos dicen qué punto podemos trabajar. En el caso de scroll, tal como dice el Sensei, debemos de cargar muy aproximada la carga, sobre todo cuando es aire acondicionado. Y si es R22 y eso que es muy, digamos, el R22 por sus características no soporta altas relaciones de compresión. Si ese semáforo existe y hablaba de que el verde llegaba hasta 120 grados. Y a 125 ya se ponía amarillo y en 130 se ponía rojo. Para muchas aplicaciones de baja temperatura sabemos que existe inyección de líquido. Por eso es complejo, hay que analizar el tipo de refrigerante. En este caso hay refrigerantes que espero que no lleguen a Venezuela nunca, como el 448, 449, que ya se usan afuera. Volvimos otra vez al mismo formato del R22, donde tenemos que pensar en enfriamiento de las cabezas, en el caso de baja temperatura. También tener claro
que hay motores que se enfrían con los vapores de retorno. En el caso del scroll o cualquier compresor hermético, ese es el caso. Entonces tenemos que garantizar un sobrecalentamiento total dentro de unos valores. Siempre en los diagramas se puede observar cuál es el límite de aplicación. Entonces, el conocimiento, digamos, como hemos visto, va más allá de la mecánica pura, creo que lo hablamos en el primer episodio. La única manera es que la disciplina de las artes marciales y la refrigeración tienen que ir a la par. Sin disciplina no hay futuro. Tenemos que mantener el conocimiento como parte de nuestro día. Y bueno, ya veo que hay bastantes medidas, bastantes parámetros que hay que considerar para saber si nuestro sistema está saludable. Hablamos de subenfriamiento, hablamos de sobrecalentamiento y hablamos de mediciones eléctricas, además de la temperatura de la descarga. Si ya yo medí todos estos parámetros y se encuentran dentro de los valores correctos, ¿hay algo que se me puede estar escapando? ¿Hay alguna medida adicional que debería tener en cuenta a la hora de realizar un diagnóstico? No, yo creo que ahí entramos en otra etapa que es análisis e interpretación de fallas. No solamente es tener las mediciones, sino también saber interpretarla, como lo dije anteriormente. Lograr entender que, por ejemplo, la corriente que te muestra un compresor, el consumo de corriente es el consumo máximo de corriente. Pudieras tú estar por debajo de ese consumo y a lo mejor tener alguna deficiencia. Por eso el tiempo cuando se miden los parámetros es indispensable. Por ejemplo, medir sobrecalentamiento desde el comienzo no tiene sentido. Lo decía el sensei, debemos medir sobrecalentamiento cercano al set point. ¿Podemos medir subenfriamiento? Sí, más o menos 40 minutos, 1 hora de operación del sistema. Podemos comenzar a hacer la medición de subenfriamiento. Porque como te dije, o sea, es un comportamiento de tu sistema y tienes que darle tiempo al sistema para que él vaya reaccionando. Una vez que tú tienes todos los parámetros a tono, ya lo que te queda hacer son los ajustes finales, son los controles de protección del sistema. Ponte tú deshielo, presostato de succión, presostato de descarga, haces una verificación de las líneas, como dijo el sensei, para hacer los ajustes en los supervisores de voltaje. A plena carga tienes que hacer retomar las mediciones de voltaje para ver si no tienes algún error en la puesta a punto de los supervisores, y ya creo que con esto tú puedes entregar tu equipo tranquilamente. Bueno, es excelente conocer todos esos parámetros y los consejos de los mejores maestros y de los mejores senseis. El diagnóstico es algo que a veces es un desafío, a veces provoca miedo en el técnico, por el contrario, a veces provoca emoción, pero es necesario que ese procedimiento de diagnóstico se haga de la forma correcta, se haga con los procedimientos, con las herramientas correctas, sobre todo verificando toda la información que nos proporcionan los fabricantes respecto al equipo que estamos trabajando. Y es que, como decía antes, es ese conjunto o esa relación que existe entre los técnicos de refrigeración y los fabricantes de equipos de refrigeración los que nos lleva a realmente tener esa comunicación del el equipo con el técnico, y nos permite saber cómo se encuentra, cómo se siente el equipo, cómo está funcionando correctamente, está funcionando eficientemente. Entonces, fíjense cómo todos estos parámetros nos ayudan a nosotros. Yo he aprendido muchísimo con estos senseis el día de hoy en este aspecto, y solamente quiero recalcar de nuevo que es muy importante que puedan revisar la información del fabricante, desde los datos del compresor, el diagrama de operación, como hablaba el maestro Miyagi, hasta datos como el sobrecalentamiento recomendado o incluso el sobrecalentamiento o el subenfriamiento con el que se realizaron los cálculos para las capacidades frigoríficas. Muchas veces pensamos que un equipo de refrigeración, por ejemplo, un evaporador o una unidad condensadora, que tiene marcado como capacidad nominal 3 kilovatios, 5 kilovatios o 20.000 BTUs hora, esa capacidad funciona para todas las condiciones de trabajo. Sin embargo, siempre esa capacidad va asociada a una temperatura de evaporación y una temperatura de condensación. Entonces, por eso es muy importante que nosotros podamos revisar toda esa información para que lo que estamos midiendo en nuestros instrumentos podamos compararlo con esa información que nos da el fabricante del equipo. Mi querido Saltamonte, que el conocimiento
es importante porque de esa manera nosotros podemos entender los manuales, nosotros, personas de buenas prácticas, que hemos estado todo el tiempo con este tema, la información la tiene el fabricante. Tú tienes el conocimiento y tú tienes que, a través de ese conocimiento, interpretar lo que el fabricante quiere que tú hagas. Hay reglas generales de la refrigeración que aplican para cualquier marca, para cualquier modelo. Tú tienes que conocer la tabla de los diferentes refrigerantes, tienes que conocer el comportamiento, cuál es mejor en baja, cuál es mejor en alta, cuál condensa mejor en condiciones más críticas. Pero el fabricante te dice, y tú tienes que establecer las normas. Si tú tienes un diagrama de sobre o envelope, por ejemplo, tú tienes los puntos críticos de trabajo y tienes las herramientas a través de presostatos, termostatos, de cómo proteger de esos límites de tu máquina. Nosotros, acuérdate que la parte importante es la eficiencia energética. Eso te obliga a colocar esa unidad en la mejor parte, con la mejor ventilación. También estudia la posibilidad de utilizar agua como medio condensante. Sabemos que con agua podemos lograr mejor eficiencia. Y cualquier otra cosa que se te ocurra en el automatismo para mejorar ese tipo de posibilidad que existe cuando tú estás haciendo instalaciones o proyectos. Creo que José San tiene otra pregunta. Bueno, Miyagi, gracias realmente por toda esta sabiduría que nos compartes, tanto a nosotros, todos los dojos que nos enfrentamos aquí, como a los dojos que nos están viendo a través de las diferentes plataformas. Y es que realmente un entrenamiento no está completo si no nos dejan ejercicios para hacer en casa. Entonces necesitamos y demandamos el desafío del dojo RGC. Estoy de acuerdo, mi querido Sam. El desafío del dojo RGC. Yo creo que la pregunta ideal sería ¿cuál es el mejor refrigerante para baja temperatura? Pienso yo. Bueno, podemos... Fácil, RGC Force. Está fácil. ¿Qué tanto buscamos esa respuesta? Pero puede ser, sería bueno leerlos en los comentarios cuál es para usted es el mejor refrigerante para baja temperatura. Okay. ¿Y cuál es el más eficiente? ¿Cuál cree que es el más eficiente? En lo particular, yo quisiera tener como un feedback de cómo, si están de acuerdo con este programa, si están de acuerdo con este trabajo, de qué les gustaría que habláramos, que haya un poco más interacción. Nosotros estamos dispuestos a llevar las enseñanzas a su nivel como lo hacíamos en el monasterio. Pero necesitamos un poco de la ayuda. Ya no son los tiempos aquellos en el 1800, cuando nosotros estábamos en plena actividad, ya las cosas han cambiado. Entonces ahora queremos participación, queremos integración. Bueno, ahí la tienen. Maestro dice, leamos sus preguntas, hablamos del mejor refrigerante para media y baja temperatura, lo que ustedes consideren. ¿Y qué opinas tú, José San? Bueno, realmente yo estoy aquí para hacer la tarea. Yo estoy aquí para aprender con todo lo que nos están viendo por las diferentes plataformas. Y de nuevo los invitamos a pegarse a este desafío del dojo RGC. El mejor refrigerante para baja temperatura. Esa pregunta no es fácil. No es fácil, pero vamos a ver qué nos dicen. Porque hay varios, ¿viste? Sí. Bueno, realmente hay uno solo, que es el mejor de todos. Pero No, escuchemos. vamos a leerlo. Vamos a leer lo que dicen los amigos, que sería bien interesante. ¿Alguna otra pregunta, mi queridísimo José San? Bueno, realmente esto es una pregunta que a mí casi que no me deja dormir, me tiene sin sueño muchas veces. Y es que es verdad que una nevera está funcionando bien si cuando yo abro el freezer sale humito.
Si tú abres una nevera y sale un mito, significa que está entrando carga térmica que después va a convertirse en mayor cantidad de hielo. Es válido. O sea. Sí, una nevera de buena calidad, cuando tú abres la puerta debería pasar el motor ventilador. Y se debe hacer solamente convección natural, que va a depender de un delta T. Y entonces, coño, vale, por favor. Tiene que ver con el delta T, con la dimensión. Pues la otra que está echando un mito es que el bimetálico esté pegado, ¿viste? Se esté derritiendo la nevera. Eso nos pasó, bueno, lo vi en una oportunidad que quitaron el bimetálico a alguien. Cuando fuimos a revisar la nevera estaba derretida por dentro. Ah, no, sí. Eso pasa, pues. Sí. Bueno, entonces el cata de hoy ha sido medición de su enfriamiento, sobrecalentamiento, temperatura de descarga, consumo de corriente, aislamiento de tuberías, incluso la longitud o el aislamiento eléctrico de las bobinas. ¿Qué nos pueden agregar acerca de estas mediciones? Porque realmente yo me voy aquí siendo mucho mejor guerrero, ¿eh? Mi querido Sam, antes de pasarle la palabra para el comité al dojo rival, tenemos que hablar lo siguiente. Cuando partiendo desde la parte de un proyecto o de la parte de una revisión de un sistema, lo más importante, como yo te lo digo, todos esos parámetros que habló, yo agregaría cuidar mucho los diámetros de la tubería para evitar las caídas de presión. Sabemos que en sistemas pequeños siempre va a ser mejor una curva que un codo. En caso de que tengamos que usar codos, evitar los radios cortos, utilizar radios largos o codos de 45 grados. Respetar los sifones cuando subimos, cuando salimos del evaporador. Respetar las trampas invertidas cuando subimos con las tuberías de descarga. Evitar los trayectos innecesarios, las curvas innecesarias. Es un fluido, o sea, yo a veces veo trabajos donde la gente exagera las curvas, eso no hacen curvas como para, cuidan más la estética que lo práctico. Entonces, yo creo que eso para concluir. Cuando usted tiene temperatura de condensación ambiente más 15 o menos, cuando tiene una temperatura de evaporación acorde con la temperatura deseada en la cámara, cuando usted tiene la corriente de consumo que usted la midió en el envelope o los registros de su máquina en el data chip, yo creo que ya si el usuario está contento, bueno, yo creo que todo debe terminar allí. Creo que también es ideal que tengamos en cuenta el pase de tuberías. El pase de tuberías debe estar siempre tratando de proteger la tubería, colocarla que no tenga incidencia del sol hacia la tubería, el ángulo de inclinación, una pequeña inclinación de la tubería, sobre todo en los tramos horizontales hacia el condensador para aprovechar esa inclinación para el retorno de aceite. Bien lo dijo el sensei, el tema de los sifones, no es hacer un sifón de este tamaño, tratar de comprar el sifón que ya lo venden hecho y no colocarle 4 o 5 codos de radio corto para hacer un sifón. 5 es mucho, no, 4 sifones, 4 codos. Porque en tal caso lo que ocupamos es el diámetro de la tubería y no el tamaño del sifón. Creo que en términos generales es una cuestión ya de sentido común y de tratar en la medida de nuestras posibilidades de ser mejores todos los días, de tratar de ser mejor que ayer, todos los días del mundo. Bueno, esa es realmente la filosofía del dojo RGC, que entremos a este entrenamiento y todos salgamos con un mejor conocimiento, preparados para hacer mejor las cosas. Entonces, muchas gracias a todos por acompañarnos en este episodio de Los Duros de la Refrigeración. Recuerden que nos pueden escuchar en diferentes plataformas. Este podcast es con frecuencia mensual y todos los meses les dejaremos el desafío del dojo RGC, así como el día de hoy. ¿Cuál es el mejor refrigerante para media y baja temperatura? Nos vemos entonces en la próxima edición de Los Duros de la Refrigeración.